Hola, muy buenos días. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este sábado 8 de agosto del 2020. Estamos una vez más aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, precisamente en el barrio La Paz. Estamos transmitiendo como cada semana, como cada sábado, un mensaje de la palabra de Dios. Estamos en este tiempo hablando, ¿sí?, de sus verdades, de su palabra, de poder impartir una buenas noticias, ¿sí?, de salvación a todos aquellos que van a estar viendo y escuchando este mensaje y a todos aquellos que podamos alcanzar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana aquí en Buenos Aires estamos ya un poco frescos, ¿no? Estamos viviendo unos tiempos de calor, un tiempo agradable, pero se vino la lluvia, se vino el fresco otra vez, así que abrigarse a estar cuidando la salud, ¿sí? Es importante para poder estar en pie y poder hacer todo lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces esta mañana le animo que usted pueda conectarse a través de la plataforma virtual del Facebook, en la cual estamos utilizando, ¿sí?, en este tiempo para poder llegar a los hogares, para poder llegar a las personas, a las almas, para poder ganarlas para Cristo, ¿sí?, y también para poder instruirla, enseñar la palabra, para poder crecer en el conocimiento del Señor y poder estar preparados, ¿sí?, preparados para enfrentar cualquier situación en nuestras vidas. Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el arma de Dios sobre este mundo, la iglesia es el que está deteniendo, por así decirlo, ¿sí?, el juicio de Dios sobre la humanidad, ¿sí?, que pronto va a venir. ¿Cuándo va a venir? Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada con Jesucristo, ¿sí?, en el arrebatamiento. Ahí empieza, ¿sí?, el mundo a ser juzgado por Dios. Entonces, en este tiempo de gracia que aún estamos, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo en el cual tenemos que ser atentos, atento a la palabra, ser atento al mensaje, ser atento al llamado de Dios en este tiempo, ¿sí? Todos aquellos que están aprovechando este tiempo tal vez de cuarentena, en el cual ya llegamos más casi 150 días en este estado, y muchos todavía, muchos, y cuando me refiero a muchos me refiero a los hijos de Dios, me refiero a los cristianos, todavía están viendo si se van a comprometer con el Señor, todavía están viendo si van realmente a poner la mano en el arado y empezar a trillar la tierra, o va a estar mirando para atrás, o va a estar mirando a ver si pone la mano o no. Pero esta mañana yo le animo a que usted se levante en esta mañana en fe, que esta mañana usted pueda entender que Jesucristo está a las puertas de venir a buscar a la iglesia. Jesucristo está viniendo, amado, desde que partió al cielo en aquel entonces, cuando se despidió de sus discípulos, ¿sí? Él dijo que iba a volver, ¿no? Y desde ese entonces Él está todavía viniendo, amado, está viniendo a la tierra a buscar a la iglesia, está a las puertas. ¿Qué es lo que lo detiene? El amor de Dios sobre el mundo, ¿sí? El amor de Dios, que hoy se dice la palabra allí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, quiere decir que Dios todavía está desplegando su misericordia, está desplegando su gracia para que la gente reaccione y se vuelva a Él. Entonces la iglesia es un arma de contra el enemigo, ¿verdad? Pero también es una oportunidad de poder reconciliarse con Dios, de poder volverse a Dios, de poder entender que de donde salimos, que es de Dios, tenemos que volver a Dios. Y para eso tenemos que estar preparados, estar entregados a Él, estar arrepentidos de nuestros pecados, aceptar a Cristo en el corazón y vivir una vida que a Él le agrada. Entonces, en esta mañana yo le animo a que usted pueda conectarse, que usted pueda compartir este video, esta transmisión en sus muros de Facebook, en sus grupos, ¿sí?, en todos aquellos que esta mañana nos conecta o está conectándose o lo va a ver en diferido más luego, ¿sí? Yo le animo a que usted lo comparta, que usted pueda llevar y presentar y compartir a Cristo, ¿sí? Compartir a Cristo
a todas las personas que usted pueda imaginar, ¿sí? Las redes sociales hoy en día es una herramienta en la cual podemos llegar a todas partes del mundo, amado. A todas partes de la tierra podemos llegar con el Evangelio, podemos llegar con la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios, una vez que es soltada, no vuelve vacía. Entonces tenemos que animarnos como iglesia a seguir predicando, a no callarnos, ¿sí? A no callarnos, a seguir predicando, a seguir enseñando, a seguir exhortando, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente se despierte, amado, para que la gente, los hijos de Dios principalmente, se vuelvan a Cristo si es que están alejados. Y aquellos que están firmes, que miren que no se caiga, ¿no? Dice la palabra, aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Entonces en este tiempo, más que nunca tenemos que afirmarnos, más que nunca tenemos que afianzarnos en el Señor, en la palabra, crecer en ella, ponerla por obra. Vamos a estar desarrollando el mensaje de hoy, pero yo le animo a que usted pueda tener ese entendimiento, ¿sí? Ese entendimiento en su espíritu, de que usted necesita a Dios. Necesitamos a Dios, ¿sí? No porque usted y yo sea, o tal vez usted es un ministro de Dios, porque somos ministros de Dios, que ya está todo solucionado, ¿no, amados? Más todavía, los ministros de Dios, los siervos de Dios, ¿sí? Tenemos que estar atentos, ¿sí? Atentos y preparados cada día más en el asunto de estar bien con el Señor. Entonces tenemos que ser entendidos, ¿sí? Aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos. Entonces cuando aprovechamos bien el tiempo, entonces lo podemos administrar, entonces podemos entender que muchas veces creemos, ¿no?, que el dinero es todo, pero en realidad el tiempo es todo, porque el tiempo que usted pierda no lo va a poder recuperar más, pero el tiempo invertido, el tiempo en que usted ha absorbido, ¿sí?, ese conocimiento de la palabra, ese conocimiento de Dios en su vida, no es tiempo perdido, es tiempo aprovechable, es tiempo en el cual uno pone en práctica esa palabra y la palabra se cumple, amado. Lo que Dios dice se cumple. Entonces tenemos que empezar a creer, ¿sí?, a las promesas de Dios. Tenemos que empezar a creer de que Dios no nos llama, ¿sí?, a su presencia o a su servicio, porque bueno, vamos a usarlo a este pobrecito, ¿no, amado? Hay un propósito eterno de Dios, de eternidad, en el cual allí cuando estamos con Él ya estamos predestinados para que lo hagamos en esta tierra. Entonces tenemos que despertar, tenemos que ser una iglesia despierta, una iglesia que ya deje de dormir, como el miércoles yo le estaba compartiendo, ¿sí? Uno sueña con cosas, uno quiere hacer cosas, pero a veces estamos durmiendo, estamos en un estado letargo, ¿no?, en el Señor, estamos en un estado contemplando, bueno, yo quiero anhelar esto, pero no me despierto y no me levanto, como hizo Jacob allí, que yo le compartía, ¿sí? Se levantó y hizo en consecuencia esa visión que él tuvo del Señor allí con él, allí cuando estaba descansando y se durmió y vio el sueño de Dios para su vida, donde Dios le dijo el propósito, donde Dios le dijo lo que iba a hacer con él. Entonces tenemos que despertar y ponerla por obra, y para eso tenemos que ser personas disciplinadas, personas entendidas, personas que pueda valorar la palabra de Dios, que pueda valorar el mensaje en el cual Dios está hablando en este tiempo a través de los padres en la iglesia. Entonces tenemos que ser despiertos, ser entendidos, ser personas que hagan las cosas como Dios le agrada. Entonces yo le animo en esta mañana que usted pueda compartir este mensaje, ¿sí? Antes que nada, después de este epílogo, esta introducción, que podamos orar al Padre para que sea Él hablando, ¿sí?, a través de mi boca, a través de este mensaje, que sea Él haciendo lo que tenga que hacer en todas las personas. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por esta mañana que tú nos has regalado, Dios mío, para disfrutarla en tu presencia, para disfrutar este tiempo contigo, en este tiempo, Señor amado, en el cual tenemos que estar enseñados, avisados y aprendidos en tu palabra, Señor amado, que tú en esta mañana estés levantando todo aquello que están tal vez durmiendo en el espíritu, o tal vez estén en un estado letargado, Señor amado, que sean despertados en el poder del nombre de Jesús,
y que el Espíritu Santo irrumpa allí en las personas, en las almas, en los hijos, en todo este barrio La Paz, en todo Quilmes, en toda provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina y en todas las partes del mundo, Dios mío, donde podamos llegar con este mensaje, que tú, Espíritu Santo, traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que todos aquellos sean apercibidos y sean llevados al conocimiento de Dios y sean llevados a transitar el camino de regreso a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y que seas tú, Dios mío, quitando el velo en aquellos que lo tengan, que sea corrido el velo de sus ojos para que empiecen a ver con los ojos del Espíritu todo lo que tú quieres con ellos. En el nombre de Jesús, todos aquellos que estén enfermos sean sanados, porque por tu llaga hemos sido curados. En el nombre de Jesús, y todos aquellos que están atados sean libertados. En el poderoso nombre de Jesús, todos aquellos que están tal vez en las cárceles, en prisiones, Señor amado, oprimidos por el diablo, sean esta mañana libertados en el nombre de Jesús, y por la sangre de Cristo, Señor amado, sean libertados, sean fortalecidos, sean llevados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, obra con poder en esta mañana. Todos aquellos que también estén paralizados, paralíticos en tu caminar, que sean sanados en el nombre de Jesús y empiecen a caminar de nuevo en este camino de regreso a ti. En el nombre de Jesús, y aquellos que están muertos sean resucitados por el poder del Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre de Jesús, obra con poder, obra con gloria y majestad. Usa mi vida como un canal en el cual tú fluyes a través de esta enseñanza, en el cual tú, Dios mío, estés, Señor amado, llevado al conocimiento de tu palabra en todos aquellos, Padre, que estén atentos en esta mañana y que lo van a ver en diferido, sean bendecidos con esta palabra y sean llevados a un crecimiento, a una madurez y a un desarrollo en ti, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta oportunidad, gracias por esta red social que podemos compartir y transmitir tu palabra, Señor. Gracias por esta herramienta que en las manos correctas es una herramienta útil para tu reino. Gracias por esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendigo en esta mañana, en este sábado, en el cual está goteando otra vez, empezando a llover, pero sabemos que la lluvia tiene que ver también con la palabra de Dios, ¿sí? La lluvia, así como cae la lluvia y regada en el pasto, en la tierra, y da ese crecimiento, así va a ser esta mañana la palabra en su vida y en mi vida, ¿sí? Porque cuando preparamos los mensajes, el primero que es predicado es uno, ¿no? El primero que es enseñado o que es impartido por la palabra es aquel mensajero, ¿no? Mensajero de Dios, en el cual el Señor nos habla y nos ministra primeramente a nosotros como ministros de Dios, como siervos, para poder bajarlo a todos aquellos que sean bendecidos con la palabra, ¿sí? Usted sabe que el pan es figura de Cristo, el pan es figura de la palabra, y el pan es para compartir, ¿sí? El pan es para darlo, es para bendecir a todos aquellos que están hambrientos. En esta mañana, si tú estás hambriento de la palabra, que usted pueda comer de este pan, que usted pueda ser nutrido en la palabra, para poder crecer y madurar, desarrollar todo lo que Dios quiere para su vida. Pero en esta mañana quiero hablar especialmente los días sábados, estamos hablando sobre paternidad, ¿sí? Sobre la paternidad, en el cual es importante entender que Dios no es algo inventado por el hombre, no es algo que, bueno, vamos a hacer tal cosa, tal actividad. No, amado, la paternidad es exclusivamente de Dios, ¿sí? Dios creó la paternidad, porque Dios es Padre, amado. Dios es el primer Padre, ¿sí? En el cual a través de Él procedemos todos. Entonces tenemos que ser entendidos en esta mañana. La paternidad es el diseño de Dios para que el mundo, ¿sí? El mundo pueda vivir en un ordenamiento. ¿Por qué hoy estamos en desorden en el mundo? Porque ha fallado la paternidad.
porque aquellos padres que tuvieron que marcar en su momento justo a sus hijos, no lo hicieron. Entonces hicieron que esos hijos hoy estén alejados de Dios, ¿sí? Aquellos primeros padres, Adán y Eva, ¿sí?, cometieron un error tremendo al fallarle a Dios, ¿sí? Y entonces a través de ellos todos los hijos nacidos, ¿no?, en la carne, nacidos a través de la sangre de Adán, venimos ya contaminados, ¿sí?, por esa desobediencia, por el pecado. Entonces hay un desorden en el hombre, hay un desorden desde aquel entonces que solamente el segundo Adán, Cristo, ¿sí?, a través de Cristo podemos recuperar lo que se había perdido. A través de Cristo podemos encaminarnos de vuelta en Dios, de vuelta en el propósito en el cual Dios envió al mundo al hombre. Entonces tenemos que entender que para poder funcionar el mundo como estamos, el sistema o todo lo que Dios ha creado, la paternidad es clave, amado. Es clave porque vemos, ¿no?, vemos a lo largo del tiempo cómo ha afectado aquella decisión que han tomado los padres, ¿no?, en la antigüedad, y ha afectado la historia, amado. Pero Dios afectó la historia a través de Cristo. Dios afectó la historia, ¿sí?, a través de Cristo, para que el hombre podía volverse a Dios, podía arrepentirse de sus pecados, ser sanado, ser salvado y ser restaurado y ser llevado a cumplir el propósito para el cual Dios los envió. Yo le enseñaba todos estos sábados que hay muchas personas, muchas almas a nivel mundial que vienen a este mundo y se va como vino sin hacer lo que Dios les mandó a hacer. Están en un estado ignorante, están en un estado donde algunos, ¿no?, se llaman ateos, algunos se llaman personas ¿no?, agnósticos, o personas que no quieren saber nada de Dios. Pero bueno, pasan por este mundo como el tamo, ¿no?, como dice allí el Salmo, como el tamo que arrebata el viento y lo llevan de aquí para allá, pero nunca se cumple el propósito para el cual Dios los llamó. Entonces, para poder cumplir el propósito de Dios, para poder hacer lo que Dios mandó a hacer en este mundo, tenemos que estar conectados a Cristo, ¿sí? Haber aceptado a Cristo, vivir en Cristo y poder estar estableciéndonos en una casa, ¿sí?, vincularnos con una paternidad de fe, vincularnos con un pastor, un apóstol que es también designado por Dios, para que nuestra alma sea reeducada, sea establecida, sea llevada a la estatura, ¿sí?, de Cristo, ¿sí?, que todos nosotros podamos crecer y madurar, el desarrollar el carácter para cumplir el propósito. Y por eso Dios estableció padres del alma. Padres del alma son los apóstoles y los pastores de una congregación, en el cual son los engendradores, ¿no?, en el Señor, en el cual está instruyendo, educando y haciendo, ¿sí?, haciendo que toda una generación de hijos, porque los que congregamos en una casa, en una iglesia, son hijos de Dios, pero también son hijos de fe, hijos del alma, de aquel que Dios asignó en paternidad de fe. Entonces tenemos que entender que todos aquellos que somos entendidos, ¿sí?, en esto, en el cual, si usted no se pone bajo la cobertura de ese padre de fe, no se vincula con esa casa como le estaba compartiendo todos estos tiempos, usted no va a poder crecer y desarrollar. Va a vivir una vida en Cristo totalmente alejado del propósito, porque el único que puede conectarlo, sea el propósito de Dios, es su padre de fe. Porque Dios, yo le enseñaba el otro día, que Dios les revela los sueños a los padres para que los hijos la ejecuten, ¿sí?, para que los hijos la ejecuten. Entonces tenemos que entender que Dios, a través de esos padres, a través de aquello que Dios asignó en eternidad, nos va a bajar ese correcto plan, ¿sí?, ese correcto plan. Y muchos en la congregación, en la iglesia a nivel mundial, cuando están siendo impartidos por la palabra, cuando están siendo instruidos, cuando están siendo disciplinados, muchos terminan yéndose de la iglesia, ¿sí?, yéndose de la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a otro lugar y así están, ¿no?, en el camino del Señor, van de iglesia en iglesia, van de congregación en congregación, cambian, ¿no?, y los padres no se pueden cambiar. Los padres no podemos cambiarnos, porque si lo cambian, no tiene identidad.
amado, y usted no va a encajar en ningún lado si sigue viviendo en un estado de cambiar de lugar, de cambiar de paternidad. No me refiero a cambiar de paternidad, me estoy refiriendo a aquellos padres correctos que Dios asignó. Porque muchos también están en lugares equivocados, están bajo cobertura equivocada y están perdiendo el tiempo. ¿Sí? Perdiendo el tiempo. Tal vez años en la congregación, tal vez, no sé, décadas, tal vez 20 años. Hay gente, personas grandes en el Evangelio que todavía sigue viviendo en un estado de niño amado en el Señor. Nunca termina aprendiendo, siempre está en el mismo nivel, nunca ha crecido, ¿no? Entonces, en esta mañana yo le quiero enseñar a través de la palabra de que usted tiene que crecer en el Señor, de que usted tiene que llevar una madurez en el camino del Señor y poder crecer y poder desarrollar todo lo que Dios dijo de usted. Dios dijo bien de nosotros, Dios nos bendijo, ¿sí? Con toda bendición del cielo, ¿no? En Cristo. Entonces tenemos que en esta mañana entender que para que funcione, ¿no? Como algunos dicen, no me funciona el Evangelio. Para que le funcione el Evangelio, usted tiene que estar conectado a la fuente, ¿sí? Conectado a la fuente, primeramente a Dios, ¿sí? Primeramente a Dios, pero también a un padre de fe y vinculado a esa paternidad, vinculado a la casa. Porque muchos dicen, sí, aquel es mi pastor, aquel es mi padre de fe, pero nunca se termina vinculando, nunca termina siendo realmente parte del sueño de ese padre, ¿sí? Porque muchos queremos hacer nuestro sueño, ¿no? Particular, pero usted sabe que a través de ese padre de fe los sueños se fusionan, porque cuando usted tiene un sueño y ese padre también sueña con lo mismo, amado, entonces hay una conexión eterna, hay una conexión en la cual Dios ya estableció para que usted lo realice, para que usted sea enviado a cumplir ese propósito a otra parte, amado. La iglesia no es un lugar, no es un museo, no es un mausoleo, ¿no? Donde allí están las momias, donde allí están personas, ¿no? Toda una década, 20, 30 años y nunca son enviadas a ningún lado. Viven y mueren allí. Amados, no nos llamó Dios a eso en la iglesia. Jesús dijo, ¿no? Allí en Mateo 28, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Y ahí está el envío, amado. Jesús tuvo con sus discípulos 3 años y medio, ¿sí? Con los 12 allí entrenándolos con la palabra y enseñando y educando y instruyendo, ¿sí? Pero llegó el momento del envío, llegó el momento en que ellos tenían que hacer la obra, entonces fueron enviados, ¿sí? Entonces tenemos que ser entendidos. Si Jesús, amados, si Jesús tuvo un poco tiempo a esos discípulos, ¿por qué en la iglesia todavía se retiene, ¿sí? Se retiene a las almas para que no vayan a cumplir el propósito, ¿sí? Entonces le frustran, entonces le truncan el ministerio, le truncan el servicio que Dios tiene con ellos, amados. Entonces la iglesia tenemos que ser entendidos en este tiempo, tenemos que ser entendidos que estamos en el final de los tiempos, estamos en el tercer tiempo en el cual ya no hay tiempo, amados, no hay tiempo para especular, no hay tiempo para volver atrás, no hay tiempo para decir, bueno, a ver si esto funciona o no funciona, amado. No se trata de eso, se trata de ponernos en sintonía con el Espíritu Santo, en sintonía con la palabra de Dios, en sintonía con ese Padre de fe, con esa casa en la cual nos quiere Dios vincular. Entonces tenemos que ser entendidos. Pero vamos a leer en esta mañana en Proverbios capítulo 22, verso 6, ¿sí? Es un pasaje conocido en el cual nos han predicado muchas veces y hemos escuchado mensajes, pero vamos a verlo en esta óptica para que usted pueda entender que Dios no quiere una iglesia guardería, ¿verdad? Dios no quiere una iglesia que sean todos niños, sino que sean adultos, que maduren, que crezcan, ¿sí? Que hagan la obra que tienen que hacer. Mira lo que dice Proverbios 22, verso 6. Proverbios 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿sí? Hemos estado hablando sobre la importancia de cuando un padre está educando a sus hijos, ¿sí? Estos sábados pasados estuve hablando sobre eso. Lo hace de una manera porque quiere que a sus hijos le vaya bien en la vida,
En la triple paternidad, ¿sí? En la triple paternidad es este principio, amado. Dios como Padre, ¿sí? Del Espíritu, quiere que nos vaya bien. Nuestros padres padres de fe, nuestros pastores, nuestros apóstoles, ¿sí? Quieren que nos vaya bien. Y nuestros padres biológicos, como padres biológicos naturales, nuestros hijos biológicos, queremos que los hijos les vaya bien, ¿sí o no? Entonces se cumple este principio, instruirlos, ¿sí? Al niño, a la persona que todavía no ha alcanzado madurez, hay que instruirlo. ¿Para qué? Para que no se desvíe de su camino, ¿sí? Y cuando se refiere acá a camino, no está diciendo solamente al camino de Dios, ¿sí? Está refiriéndose a su camino, o sea, para que la persona desarrolle una madurez, un carácter, y para que cumpla el propósito de Dios, esa persona, ¿no? Esa persona que le falta todavía esa madurez, tiene que aprender de los padres, tiene que ser enseñado por los padres, y para eso tiene que estar vinculado a una paternidad, ¿sí? Y entonces, cuando sucede esto, esa persona en su camino, en su caminar cotidiano, en sus relaciones con las personas, en sus relaciones con Dios, pueda afirmarse, ¿sí? Y no desviarse del propósito en el cual Dios le marcó, ¿sí? Y cuando ahí habla de viejo, no se refiere a aquel que está con un bastón, ¿no? Aquel viejito, ¿no? Que como uno se imagina, sino a un anciano. Cuando habla de viejo, está hablando de un anciano. ¿Y qué son los ancianos? Aquellos que han madurado, aquellos que tienen un crecimiento, aquellos que tienen conocimiento, aquellos que ponen en práctica lo que han aprendido, ¿sí? Un anciano tiene una particularidad, ¿sí? En el cual muchos quieren sentarse a escucharlo, porque hay consejo, hay sabiduría, hay entendimiento. Entonces, para que llegue a esa estatura, ¿no? De anciano, la persona en Cristo tiene que tener un crecimiento, una madurez, y para eso tiene que estar conectado a una paternidad, estar conectado a ese Padre de fe. Amados, en este tiempo tenemos que entender que Dios no nos llamó a calentar una banca en una congregación, nos llamó así a entrenarnos en ese lugar, a capacitarnos, a desarrollarnos para ser después enviados, ¿sí? Ser esa flecha, ¿no? En el cual está en la aljaba de aquellos padres para ser lanzados y ser llevados a llevar a Jesucristo a otras tierras, a otras naciones, ¿sí? A otros lugares donde tiene que llegar el Evangelio. ¿Por qué se ha detenido, ¿no? El conocimiento de Dios en muchas partes del mundo? Justamente por esto, por dejar entretener a las almas en las congregaciones y no enviar y no prepararlas para enviarlas, amados. Hemos enseñado un estándar de vida, y cuando me refiero a enseñado, sí, me refiero a nivel mundial de iglesia, ¿no? Se ha enseñado, bueno, vengan a la iglesia, vamos a adorar, a alabar a Dios, vamos a compartir un tiempo con Dios, pero nunca las terminan capacitando para ser enviadas. Albergan multitudes en un salón, en un lugar en el cual allí solamente están en un tiempo, ¿no? Un éxtasis con el Señor, pero después cuando se van a ese lugar siguen viviendo un estándar de vida totalmente confort, ¿no? Un confort se le llama a eso. Cuando el hombre y la mujer, ¿sí? En Cristo alcanza un confort en el Señor o alcanza un bienestar, se enquista en ese estado, ¿no? Por así decirlo, se queda en un estado así, bueno, ya tengo todo, ya me relajo, tengo una casa, tengo una familia, tengo auto, no sé, tengo mejor trabajo, pero congrego en la iglesia, voy a la iglesia, doy el diezmo, doy la ofrenda. Amado, esa familia tiene que llevar el Evangelio a otras partes, a otro lugar de la tierra, ¿no? Y para eso tiene que ser entrenado en una iglesia, ser entrenado en las cosas del Señor, para ser enviado, no para que usted se establezca en un lugar y se muera ahí. Y muchos están en un confort y ni siquiera le habla a sus vecinos de Cristo. Muchos están en un estado, bueno, ya me salvé yo, que se broma el prójimo. Entonces tenemos que ser entendidos en este tiempo. Si Dios quiere que nosotros, como aquí habla, nos haga una niñez, a un viejo, ¿sí? De niño a anciano, por así decirlo, para que usted no
no tome esta palabra como viejo, sino que tome la palabra anciano, ¿sí? Anciano, ¿por qué? Porque anciano implica todo esto, un conocimiento de Dios, un conocimiento de la palabra para ponerla por obra, o sea, está capacitado ya esa persona para hacer el trabajo en otro lugar. Pero para eso tiene que haber una instrucción, tiene que haber, ¿sí? que encajarse, ¿no? en el engranaje de Dios con una paternidad de fe. Entonces, un niño necesita ser instruido y disciplinado, ¿sí o no? Un niño natural, un niño biológico, de nuestros hijos naturales, si usted no lo instruye y no lo disciplina, no, ese niño va a hacer lo que quiera y va a pasar cualquier cosa en su vida. Entonces, por eso tenemos que entender que también que la palabra es clara en esto. La palabra es clara, dice el Señor, instruye al niño, ¿sí? ¿Y a qué llamamos niño? Como recién le decía, a aquel que todavía no ha desarrollado madurez en su forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿sí? Un niño por sí solo, sin la intervención de un padre, no desarrollará un carácter maduro, ¿sí? Por eso le decía al principio, ¿no? Para que se desarrolle un niño, para que se desarrolle una persona, tiene que ser instruido y disciplinado por un padre, ¿sí? Y eso lo vemos en la sociedad como estamos, ¿no? Vemos que personas adolescentes, ¿no? toman rumbos equivocados en la droga, en la delincuencia, ¿no? No estudian, no hacen nada, no trabajan, más en este tiempo, ¿no? que justamente el Estado le está dando todo para que no trabajen, ¿sí? Le están dando todo, le están dando beneficios, aún aquellos adictos le quieren dar un beneficio, amado, ¿cómo puede ser? En vez de ayudarlo al adicto, lo perjudica más. Usted sabe, ¿no? Los que hemos tratado o estamos tratando con adictos, por ejemplo, ¿no? O hemos tratado con adictos, si usted le da plata a esa persona, lo va a gastar en droga, amado. Lo va a gastar en droga. Y no lo va a gastar en otra cosa que no sea eso. Entonces, si el Estado le está dando eso para más destruirlo a las personas, ahí nos estamos dando cuenta que estamos entregando, ¿sí? Entregando, por así decirlo, la paternidad, ¿no? De que tenemos que desarrollar nosotros sobre los hijos a un Estado, ¿sí? A que le den todo, a que le den beneficios sin esfuerzo, amado, sin esfuerzo. Nuestros padres, nuestros ancestros, cuando vinieron, por ejemplo, a Argentina, ¿no? Que vinieron de Europa, de la guerra, que vinieron de estar en un estado de guerras constantes, de guerra civil, por ejemplo en España, la guerra que hubo en Italia con Mussolini, con Franco en España, ¿no? Muchos vinieron aquí a la Argentina sin nada, ¿no? Escapándose, estando ocultos, ¿no? Allí en España o en Italia, ocultos en sótanos para que no sean matados, ¿no? Por la oposición. Entonces vieron la oportunidad de escaparse de ese lugar y vinieron con nada, amado. Vinieron, como dice el refrán, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Vinieron a Argentina y ellos, ¿sí? Nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos, amado. Mire, estamos hablando de mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo vino de España, ¿sí? Los padres de mi papá vinieron de España en un estado así y ellos siempre contaban todo lo que vivieron allá en Europa, todo lo que vivieron con Franco, todo lo que vivieron escapando de la guerra, ¿no? En el cual vinieron a esta tierra, Argentina, ¿no? Y aquí empezaron de cero, amado, empezaron a hacer todo lo que tenemos que hacer hoy y no lo hacemos, ¿no? Ellos se la jugaron, ellos vinieron, ¿no? Partieron a una nueva tierra donde tuvieron que empezar de cero, ¿sí? Y ellos pudieron progresar, pudieron crecer, pudieron hacer su casa, pudieron conseguir trabajo, es más, eran responsables, amado. Imagínense cuánta gente hoy en día no hay responsabilidad en nada, cuánta gente hoy en día ha perdido esa cultura del trabajo, cuántas personas han perdido esa cultura de dejar a los hijos, por ejemplo, una casa, ¿sí? Aquellos padres, mis abuelos, le han dejado, ¿sí? ese beneficio a mis padres. Entonces tenemos que entender que volver a eso es paternidad, que volver a entender que a los hijos hay que educarlos, hay que instruirlos, pero también tenemos que ser sabios en este tiempo, ¿sí? Sabios en este tiempo. Si usted no lo hace con los hijos, no espere que lo haga otro, no espere que lo haga otro.
Un niño no solo, aquí llamamos niño, le decía recién, aquel que todavía no ha desarrollado madurez en su forma de pensar, de sentir y de actuar. Un niño por sí solo, sin la intervención de un padre, no desarrollará un carácter maduro, ¿sí? No puede, ¿sí? Un niño, aquel que todavía no tiene razón de existencia, o no existencia, razón de hacer o ejecutar, ¿sí? Bien las cosas, no va a poder hacerlo si no lo capacita un padre, ¿sí? No lo hace un padre. Y si no lo hace un padre, ¿sí? No lo hace el padre, lo harán otros que no son sus padres, como ha pasado, ¿no? Como está pasando. Por ejemplo, si un cristiano, un hijo de Dios, no se deja instruir por Dios, ¿sí? A través de la palabra, entonces lo hará el diablo, ¿sí? Sencillo. Si no lo paterniza Dios, lo va a paternizar el diablo. Y el diablo lo va a llevar a la destrucción. El diablo ya lo hizo, ¿no? Ya lo ha estado haciendo con nosotros cuando estuvimos alejados de Dios. ¿Y cómo terminamos? Si un hijo del alma o de fe no se deja instruir por ese padre de fe, el apóstol o pastor, lo hará cualquiera llevándolo por otros caminos y lo sacará de esa casa hasta hacerle perder el tiempo y el propósito de Dios en su vida. ¿Sí? Tener una paternidad correcta de fe nos lleva al éxito, pero tener una paternidad incorrecta de fe nos lleva al fracaso total. Por así decirlo, resumiéndolo esto, ¿no? Y si no lo hace un padre biológico, un hijo natural, entonces lo hará el sistema o cualquiera desviándole del camino correcto. Cualquiera, como dice la palabra, como dice el refrán, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Que estamos viviendo. Muchos padres le han dado a los hijos al sistema. Muchos padres han dejado que lo eduquen otros, ¿no? Que lo eduquen, por así decirlo, Juan de los Palotes, ¿no? En vez de educarlos ellos. ¿Y cómo salieron esos hijos? A cualquier lado, ¿sí? A cualquier dirección. Y aquí llamamos instrucción, para que usted lo pueda entender. La instrucción es el caudal de conocimiento adquirido por un padre, ¿sí? El caudal de conocimiento adquirido por un padre. ¿Y qué es la educación? Es la formación destinada a desarrollar capacidad intelectual, moral y efectiva de las personas de acuerdo a la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece, ¿sí? Un padre es el que instruye y el que está educando, ¿sí? A los hijos, al niño, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda crecer, tenga esa capacidad, tenga esa desenvolverse, ¿no? Desenvolverse en la vida, en la forma del pensamiento, en ejecutar correctamente las cosas y en lo emocional, ¿sí? Para eso tienen que desarrollar un carácter, desarrollar una madurez. Y los padres son clave en esto. Los padres es clave para que un hijo pueda crecer y ser personas de bendición en la tierra, ¿no? Porque para poder ser de bendición en la tierra usted tiene que vivir, ¿no? Correctamente. Por eso dice la palabra, todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Entonces tenemos que enseñarle a la gente, enseñarle a las personas que tiene que cambiar su siembra si quiere que cambie su cosecha. Si su cosecha hoy le dice a usted por qué estoy viviendo esta situación, es porque usted ha sembrado mal, tal vez en un tiempo del pasado. Y tal vez usted no se acuerda, tal vez usted no le dio importancia, pero eso es lo que hoy tiene en el tiempo, en el presente, ¿sí? Usted no puede cosechar papas si ha sembrado cebolla. Es antinatural, y en lo espiritual es lo mismo. Es lo mismo, amado. Si usted ha sembrado mal, no espere cosechar bien. Entonces, para poder cosechar bien, empecemos a sembrar lo correcto, empecemos a ser inteligentes en eso, ¿sí? Empecemos a ser entendidos, amado, entendido en este tiempo. Entonces, si como padre accionamos, ¿no? Nosotros como padre accionamos en impartir sobre los hijos el conocimiento, este va a encaminarse y no se va a olvidar del consejo, ¿sí? Cuando usted marca con un consejo, con una palabra a un hijo, ese hijo no se va a olvidar nunca de esa palabra, ¿sí? Cuando hay un mensaje de parte de Dios y llevado a los hijos, ¿sí? Ese hijo no se va a apartar del camino, ese hijo va a encaminarse aun cuando esté caminando en momentos de problemas, de situaciones y de circunstancias, lo va a hacer reaccionar
por el consejo que usted le dio. Y cuando me refiero a eso, me refiero en las dos áreas, ¿no? Tanto en la área de la fe como en el área biológica. Cuando usted marca a los hijos con una palabra, ese hijo va a encaminarse, por así decirlo. Si se está desviando, esa palabra va a ser el eje o la brújula, ¿no? Para volver a hacerlo volver al norte, para hacerlo volver al lugar correcto, para decir, no, pero si mi padre me dijo tal cosa, entonces voy a ponerlo en práctica, voy a desistir de lo contrario, ¿no? Y es clave, amado, el mensaje que demos a los hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a marcar sus vidas. Volviendo a la fe, es lo mismo, ¿sí? El primer estado del creyente es de bebé, de recién nacido, ¿sí? Y él no es de recién nacido, y por eso necesita de un nutriente que se llama leche espiritual. El apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, del 2 al 13, del 2 al 3, perdona. 1 de Pedro 2, del 2 al 3. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, el primer estado de un cristiano, de un creyente que viene a Cristo, que se convierte a Cristo, es en un estado de recién nacido, que le llamamos un bebé, ¿sí? Que le llamamos aquel que necesita los nutrientes justos. ¿Y cuáles son sus nutrientes justos? La leche espiritual no adulterada, ¿sí? Un bebé natural, un bebé biológico, un niño que recién nace, tiene que sí o sí tomar del pecho de su madre, ¿sí? De la leche que sale del pecho de su madre, porque ahí están todos los nutrientes para él. Esa leche no es adulterada, esa leche es la correcta, que va a hacer que ese niño crezca en sano, crezca con todos los nutrientes que necesita para toda su vida, para todo su cuerpo, ¿no? Para que pueda crecer sanamente y poder desarrollarse, ¿sí? En todas las áreas de física, ¿no? Estamos hablando. Entonces, si es así lo natural, más también es en lo espiritual, ¿sí? Una persona que viene a la iglesia, que se convierte a Cristo, necesita sí o sí de tomar esa leche espiritual no adulterada, ¿sí? Cuando la Biblia era no adulterada, quiere decir de que hay una leche que es adulterada. Hay una leche que no es nutrición. Hay una leche que, por así decirlo, ¿no? Es agua en vez de leche. En vez de agua en el sentido de que no hay un nutriente real, un nutriente correcto, sino que hay un nutriente directamente que no va a alimentarlo, sino que lo va a terminar matando en vez de nutrirlo, ¿sí? Si no hay una leche correcta, si no hay algo correcto de parte de Dios, que son los rudimentos de Cristo, que es los primeros pasos en el camino del Señor, en el cual ese bebé natural, ese bebé que recién nace en el espíritu, ese bebé que está allí congregando en la iglesia, que está congregando, esa persona necesita tomar esa leche espiritual no adulterada, que es el fundamento, que es Cristo, ¿sí? El fundamento de la palabra de Dios, los primeros caminos en el Señor. Esa persona hay que enseñarle, ¿no? Sobre la salvación, hay que enseñarle sobre el sacrificio de Cristo, qué es lo que hizo Cristo en la cruz, para qué murió en la cruz, ¿no? Explicarle el tema del bautismo, explicarle el tema de ser lleno del Espíritu Santo, explicarle la importancia de participar de la Santa Cena, la importancia de ser una persona que congregue, de enseñarle a la persona que la iglesia no es un lugar de paso, sino que la iglesia es la casa en la cual tiene que crecer. Entonces, para eso usted tiene, como padre del alma, como padre de fe, instruir a esos niños prematuros, ¿no? Por así decirlo, aquellos que están iniciando el camino del Señor. Pero después están los otros, ¿no? Están el siguiente paso del recién nacido es niño, ¿sí? O sea, empieza a crecer ese niño, ¿sí? Ese niño en el Señor, en el cual más todavía necesita instrucción. Justamente eso es lo que estamos hablando hoy. El siguiente estado
del creyente es de niño, ¿sí? Y niño hasta llegar a ¿qué? A adulto en la fe, y hay un proceso de tiempo y de disciplina que lo podemos llamar adolescencia, ¿no? Para que una persona de niño a adulto tiene que pasar por una adolescencia, pero muchos ni siquiera están en la adolescencia. Muchos ni siquiera están en un estado intermedio entre niño y adulto, sino que se maneja siempre en un estado de niñez. Tiene un pensamiento de niño, tiene un pensamiento todavía infantil. Cuando me refiero a infantil no me refiero a que usted juegue, ¿no? a los soldaditos, no, sino que usted está en un estado de inmadurez en el Señor, en un estado tal vez de no ser obediente a la palabra. Entonces eso lo va a llevar a estancarse, a vivir en Cristo, sí, en Cristo, pero en un estado de niñez. El apóstol Pablo habla de eso, ¿no? 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3, nos habla el Señor a través de Pablo justamente de esto. Mire lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Sí, voy a repetir. De manera que yo, hermanos, bastan. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, ¿sí? Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, ¿sí? O sea, hay un estado en el cual muchos cristianos, muchos hijos de Dios, ¿sí? Muchos hijos de Dios están en un estado de niñez, ¿sí? En un estado de niñez en el sentido de que no crecen, amado. No le gusta otra comida que no sea la leche, vive viviendo de leche. Y la leche tiene un tiempo, ¿no? En el hombre, en el niño. Usted no puede darle todo el tiempo leche a un niño, porque ya un niño tiene que comer otras comidas, otros minerales, otros alimentos, ¿no? Entonces, para ser nutrido, ese niño necesita de un padre que realmente lo nutra con la comida correcta, ¿sí? Pero no le puede atosigar con mucha comida para que no sea atragante, ¿verdad? Usted tiene que ser sabio en eso, como padre, ¿no? Como padre biológico. No le podemos dar todo el tiempo comida chatarra a los hijos. Sí, comida chatarra no le debemos dar, porque vamos a hacer que engorden, a hacer que tengan enfermedades después. Entonces lo mismo pasa en la fe, lo mismo pasa en lo espiritual. Si la persona no come lo correcto, los nutrientes correctos y no se alimenta correctamente, esa persona no va a desarrollar nunca un crecimiento sano en el Señor. Entonces, para eso hay un proceso de tiempo, hay un proceso de cambio, hay un proceso en el cual Dios empieza a trabajar, ¿sí? Empieza a trabajar en la persona, en el cristiano, en el creyente, ¿sí? Dios, a través de los padres del alma, a través de los ministerios en la iglesia, nos da todas las herramientas, les damos todas las herramientas para que esa persona crezca en el Señor. Pero muchos no crecen, muchos tienen pensamiento de niño. No le podemos dar por ahí una comida sólida, ¿sí? Una comida en la cual esa va a ser, ¿no? Algo más superior, que es la revelación de la palabra. A un niño no le podemos hablar de revelación de la palabra, porque no lo va a entender, ¿sí? Un niño siempre va a entender lo sencillo que usted le pueda enseñar algo, ¿no? Y nunca va a poder soltarle una revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque está en un estado inmaduro, está en un estado que no sabe qué hacer con esa palabra. Entonces, la revelación es para los maduros, la revelación está para que aquellos que han alcanzado una estatura en el Señor la puedan tomar en su espíritu y vivirlo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque muchos no están todavía capaces.
¿no? Como dice el apóstol Pablo, no eran capaces, son capaces de recibir comida sólida, no son capaces de recibir la revelación de la palabra, no son capaces todavía de enseñarle lo del reino, amado. Estamos todavía diciendo que dejen el pecado, imagínense, ¿no? Así dice el apóstol, ¿no? Decir, yo tengo que hablar a ustedes de que dejen la carne, que dejen de vivir en el pecado. Porque los corintios vivían así en Cristo, vivían con un pie en la iglesia y con un pie en la carne, con un pie en el mundo. Y así están muchos en la casa de Dios, muchos hijos de fe, muchos cristianos están así, con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y nunca va a terminar creciendo, siempre va a haber un problema en ello. Y el problema se llama pecado. El problema se llama no dejar la carne, ¿no? Que es el mayor problema que tenemos o que tienen los cristianos, ¿no? Están en un estado en el cual necesitan ser enseñados, instruidos, ¿sí? Pero nunca terminan de tomarlo. Muchos en la iglesia nunca desarrollan madurez. Viven en estado de niño, siempre aprendiendo sobre el mismo tema y no se autodisciplina para crecer en conocimiento y sobre todo ponerlo por obra, ¿sí? Ponerlo por obra. Hebreos capítulo 5, ¿sí? Hebreos 5, del 12 al 14, dice la palabra, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿sí? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Del bien y del mal. Entonces entendemos que el alimento sólido es para los maduros. Pero cuando usted está en un estado de niñez en el Señor, o está en un estado de que no avanza en el camino del Señor, entonces no puede ser ejercitado, ¿no? Ser ejercitado en la justicia, ¿no? Ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Y para eso usted necesita crecer. Para eso la iglesia es el lugar para que aquel que nace en Cristo pueda crecer lo más pronto y sano posible, no estar 30 o 20 años en el mismo estado, hermano. Así están muchos en la casa de Dios, así están muchos en las congregaciones, en un estado de niñez, en un estado que usted le lleva una palabra revelada y se queda como mirándolo. Veo a los niños cuando usted le está explicando algo que lo empieza a ver con ojos de, ¿y este que me está diciendo? ¿No? Así están muchos en la iglesia, así están muchos en el camino del Señor. Está en un estado de no entender lo que me está diciendo, ¿no? Pero también tiene que ver con el mensaje, ¿no? Que estamos dando. El mensaje que estamos dando tiene que ser el mensaje de parte de Dios, el mensaje de revelación, el mensaje de nutrición, el mensaje que tenemos como nosotros como padres de fe y como padres naturales también. Tenemos que entender que los niños necesitan claridad en la enseñanza, claridad en la palabra, para que pueda entenderlo. Por eso Jesús, ¿no? Jesús le tenía que hablar por parábola, ¿no? Al pueblo de Dios, ¿sí? A Israel, a todos aquellos que se congregaban a escuchar lo que Jesús estaba enseñando, ¿sí? Le tenía que hablar por figura, por parábola, por situaciones de la vida, por cosas que también es de lo eterno, pero hacerlo sencillo para que lo puedan entender. Y así muchos están en la iglesia. Necesitan que le den, ¿no? Un bosquejo de algo natural para que puedan entender lo espiritual. Entonces tenemos que ser entendidos en este tiempo. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos habla justamente de esa clase de cristianos. Uno necesita leche, o sea, necesita instrucción del rudimento de Cristo para crecer sano. Muchos también se empachan con la leche y andan con síntomas de no querer comer nada más, ¿sí? Se empachan con la leche, se quedan con la leche y no quieren otro alimento, ¿sí? No quieren otro alimento. El pastor y los ministerios en la casa están impartiendo esa leche espiritual y ese alimento sólido para el crecimiento sano. Y que el inmaduro madure y el que es maduro pueda hacer
el servicio para Dios, ¿sí? Puede hacer el servicio para Dios, pero claro, es el hijo quien debe accionar en poner por obra lo aprendido, ¿sí? Nosotros como padres naturales, como padres del alma, ¿sí? Podemos dar el mejor mensaje, el mejor enseñanza, la mejor instrucción, pero está en los hijos, ¿sí? En los hijos que lo pongan por obra, que ellos accionen en esa palabra, ¿sí? Que ellos lo pongan en práctica. ¿Cómo hace un hijo para aplicar la instrucción? ¿Cómo hace, no? Para aplicar lo que un padre está impartiendo. Primero, poniéndose a hacer la tarea. ¿Sí? Justamente en este tiempo que nosotros como padres tenemos que andar con las tareas de la escuela de los hijos, ¿no? Porque no hay clases presenciales, entonces están dando tareas a través del celular, a través de los grupos, entonces nosotros tenemos que hacerlo, poner a hacer la tarea, y los hijos tienen que hacerla, pero muchos hijos quieren que los padres le hagan la tarea que deben hacer ellos, ¿no? Los hijos muchas veces, cuando un padre le hace la tarea, después ya no lo puede, él se pone en vago, ¿no? Se pone en vago para hacer la tarea, porque sabe que el padre lo va a hacer, ¿no? Y esto le perjudica, le va a perjudicar el no desenvolverse en la vida. Una cosa sencilla, amado, en lo natural. Si usted a un hijo no le enseña que debe hacer él la tarea de la escuela y se pone usted a hacerlo, entonces está haciendo de que ese hijo, ¿no? De que ese hijo después, el día de mañana, quiera que otros le hagan por él. Y muchos así están en la iglesia. Muchos quieren que el pastor o los ministerios en la casa de la iglesia quieren que hagan la tarea que tienen que hacer ellos como hijos responsables, ¿sí? Tenemos que enseñarles a los hijos a ser responsables, a hacer que ellos tienen que hacer lo que les estamos instruyendo, ¿sí? Pero nosotros no podemos vivir, ¿no? Los pastores y los apóstoles no podemos estar viviendo con la persona. O sea, nosotros estamos para instruirlo, enseñarle y capacitarle, pero en realidad son ellos los que tienen que ejecutar la obra, ¿sí? Pero para eso tiene que haber una madurez, para eso tiene que haber un desenvolvimiento, ¿sí? En la fe, ¿sí? El apóstol o el pastor o la casa a la cual nos vinculamos no pueden hacer lo que un hijo de fe debe hacer, ¿sí? Un hijo de fe, un hijo del alma, tiene que hacerlo, porque es vital para él, es vital para todo lo que tenga que hacer. Y lo primero que tiene que hacer un hijo para aplicar la instrucción, ¿no? Y para poder poner en práctica es orar, ¿sí? La búsqueda de Dios, orar con ¿sí? Orar con eficacia. ¿Y qué orar con eficacia? Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? La oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? Orar la palabra de Dios. Orar en el sentido de la palabra de Dios. Cuando usted le enseña a un hijo a orar en la palabra, entonces él va a orar en la palabra, ¿sí? Y no orar solamente pidiendo por las peticiones, sino declarando a través de la palabra que todo está provisto a través de Cristo, ¿sí? La sanidad, la prosperidad, todo lo que nosotros queramos necesitar ya está provisto. Lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra, es creerla y vivirla. Y orar, buscar a Dios, llenarme de la presencia de Dios, ¿sí? Llenarme del Espíritu Santo, llenarme del conocimiento de la palabra, ¿sí? Un hijo tiene que aprender a desenvolverse en la lectura de la palabra, a estudiarla, a capacitarse. No solamente que vaya a la iglesia solamente a recibir la palabra, sino que en su casa tenga un tiempo con el Señor en la oración y en la palabra, ¿sí? Un tiempo en la oración y en la palabra, en el cual ahí se ve, ¿no? El crecimiento, cuando vemos que ese hijo de fe está haciendo la tarea, ¿sí? Cuando falta palabra es porque no lo está haciendo, ¿sí? Llenarse de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, ¿sí? Esa palabra de predicar el Evangelio es para todos, ¿sí? Para todos. Poner en práctica la palabra de Dios, accionar la instrucción, ¿sí? Accionar la instrucción. Cuando ponemos en práctica la palabra, estamos accionando la instrucción. Y lo último, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque en definitiva, lo que hace de que el hijo de fe o el hijo del alma no crezca es porque
tiene todavía pensamientos que le truncan todo el crecimiento para su vida. Y para eso tiene que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice en 2 Corintios 10, del 4 al 5. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros llevamos cautivo toda obediencia a Cristo, entonces todo lo que esté bloqueando nuestra mente, todos los rudimentos de este mundo, todo lo que hemos sido impartido equivocado, tiene que derrumbarse. Y solamente la palabra, que es Cristo, revelada en el corazón del hombre a través de un árbol de vida, que es un pastor o un apóstol en una casa, va a hacer que esa persona crezca sano y fuerte en el Señor y pueda desarrollar todo lo que Dios dijo para su vida. Vamos a ver esta mañana y hacer entendido que cuando nosotros ponemos en práctica la instrucción de un padre como hijos, entonces vamos a ver resultados correctos. ¿Sí? Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Sí? Sigamos instruyendo como padre de fe a esos niños, pero también que le enseñemos a caminar en la palabra, que le enseñemos a caminar en el consejo, para que cuando sea anciano, cuando tenga una madurez en Cristo, cuando esté desarrollando un liderazgo, por así decirlo, lo pueda cumplir correctamente y no se desvíe de los rudimentos de Cristo, que no se olvide de lo que le hemos impartido, que no se olviden de toda la enseñanza, la instrucción que como experiencia en el Señor le dimos a través de la palabra, que lo puedan poner en práctica. Vamos a orar esta mañana. Padre eterno, te doy gracias en esta mañana de poder haber compartido esta enseñanza, este mensaje. Que seas tú, Dios mío, convenciendo a cada persona en qué estado está en ti, tal vez recién nacido, tal vez en un estado de bebé, tal vez en un estado de niñez, tal vez está en una adolescencia, tal vez está ya maduro en el Señor, pero en todos los niveles necesitamos de los padres naturales hasta un tiempo prudencial, que alcancemos una edad que podamos ser responsables. Pero en el camino del Señor, en la fe, como hijos de fe, también hay un crecimiento. Pero la paternidad que tengamos con ese padre de fe no se debe de cortar por más que seamos adultos en el Señor. Porque es un tiempo en el cual vamos a transitar juntamente con Él para crecer en el Señor, para seguir conectados, para seguir vinculados, para seguir aprendiendo. Porque un padre de fe nunca se agota el conocimiento de Dios. Entonces vamos a orar esta mañana. Padre eterno, bendice en esta mañana a todos aquellos que están escuchando y viendo este mensaje, que tú los bendigas, Señor amado, que puedan alcanzar una madurez en ti, que puedan desarrollarse, que puedan entender que para poder crecer y desarrollarse en el camino tuyo, Señor amado, necesita de los padres, necesita de un padre de fe, necesita de un padre correcto, que lo discipline, que lo instruya, que lo lleve a alcanzar el propósito para el cual Dios lo hizo nacer. Ayúdanos, Señor amado, como ministros tuyos competentes del nuevo pacto, Señor amado, en el Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, para poder impartir lo correcto, para poder enseñar lo correcto, para darles la leche espiritual no adulterada, para darle el rudimento de Cristo, para darle la enseñanza correcta, la instrucción correcta, para que ellos la ejecuten. Ayúdale, Señor amado, a todos aquellos que están en un estado tal vez de niñez, que puedan ejecutar la palabra del consejo de un padre, que puedan ejecutarlo, Señor amado, para poder crecer, para poder ver resultados y que el Evangelio les resulte. Obra con poder, rompe las cadenas ligaduras, bendice en esta mañana a todos aquellos que están escuchando y viendo este mensaje y lo van a ver después, que seas tú impartiendo, Señor amado, tu presencia sobre sus vidas, Espíritu Santo, que todo aquello que tal vez estén, Señor amado, siendo convencidos de pecado, de justicia y de juicio, que puedan arrepentirse de todos sus pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar a todos aquellos que confiesan su pecado delante de tu presencia. Tú le activas la sangre, los limpias, los vuelves a restaurar, los vuelves a poner nuevamente en el lugar correcto. Obra con poder, Señor amado, para que podamos entender que debemos madurar, que debemos ser personas maduras en el camino del Señor,
y ya no ser niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, viento de doctrina, de aquí para allá. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos. Cuanto menos tiempo perdamos en capricho de niñez, mejor va a ser productivo el tiempo que maduremos. En el nombre de Jesús, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, por todo lo que tú estás dando, por todo lo que tú estás haciendo. Te damos todo el honor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Saludo y bendigo a todos aquellos que han estado conectados a través de esta plataforma virtual del Facebook, o si no lo van a ver después, los saludo y los bendigo con la paz de Jesucristo. Estamos aquí en la ciudad de Quilmes, en el barrio La Paz, República Argentina, provincia de Buenos Aires. Mi nombre es José Luis Vidal, del Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Estamos trabajando aquí en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Estamos bajo la cobertura de nuestros pastores y padres de fe, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz y Jairo Muñoz, la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad de Mendoza. Estamos aquí trabajando para levantar el cuerpo de Cristo en esta ciudad. Bendecimos a todos aquellos que están allí y todos aquellos que van a estar viendo. Bendigo este barrio La Paz y declaro sobre el barrio La Paz que hay oportunidad de Cristo, que hay oportunidad de volverse a Dios y que Dios tiene cosas grandes para darle. Le animo a que usted sea conectado a través de esta plataforma. Mi próxima aparición a través del Facebook va a ser este martes en la radio. Estamos en la Open Radio Quilmes, FM 103.5, los días martes de 10 a 11, en el programa El Verbo de Vida, en el cual conduzco. Le animo a que usted no esté sintonizando, si usted tiene la radio allí, o puede conectarse a través del Facebook también de la radio, o mi Facebook personal live. Vamos a estar saliendo en vivo el programa radial, ¿sí? Y la próxima aparición virtual de como cada semana va a ser este miércoles a las 9:30 de la mañana. Los espero para poder seguir compartiendo otro mensaje de la palabra de Dios. Mañana domingo, ¿sí? Mañana domingo allí en la ciudad de Mendoza, en la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad, mi padre de fe, la casa a la cual pertenecemos, van a estar dando reunión, los cultos presenciales. Allí pueden hasta 30 personas congregar allí en Mendoza. Seguramente van a estar saliendo en el horario de las 19 horas. Le animo a que usted pueda conectarse a través de esta plataforma del Facebook, en la página de la iglesia, en la fanpage Casa Apostólica Emanuel de la ciudad. Allí va a estar realizando el culto y la palabra de Dios. Así que nos estamos viendo pronto. Los bendigo con la paz de Cristo. Que tengan buen fin de semana y bendigo su casa, su familia, para la gloria de Dios Padre. Saludos y bendiciones. Y disculpe tal vez si hubo una caramuza aquí. Pasa que tengo los gatos que andan rondando y me han estado acá alrededor mío en la mesa. Así que los bendigo con la paz de Cristo. Nos estamos viendo pronto. Saludos, bendiciones generacionales para todos.